sábado 7 de octubre escaló al nivel de guerra el conflicto entre Israel y Hamas, una organización armada de Palestina. Surgen muchas interrogantes y noticias falsas, así que no te vayas porque en 3 minutos vamos a exponer algunos puntos clave para combatir el cerco de desinformación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Bandala y esta es mi columna semanal Imagen Económica en Imagen Poblana. Y en esta semana estamos hablando de la guerra entre Israel y Hamas que involucra también a la región de Palestina. Palestina es la región bíblica de Canaán. Luego se dividió en Judea y Galilea y más tarde, en el año 135, se unificó como Siria-Palestina. Históricamente es la tierra santa de judíos, cristianos y musulmanes que convivieron pacíficamente durante 1300 años. 400 años bajo dominio del Imperio Otomano. Cuando perdió la Primera Guerra Mundial en 1914, le fueron arrebatados los territorios por Gran Bretaña en el mandato británico de Palestina. Por su parte, Israel como país no existió antes de 1948. El antecedente bíblico dice que se trata de los descendientes de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, aunque la evidencia histórica nos dice que esto es un mito. No hay vestigios que comprueben que estuvieron en Egipto y que deambularon por el desierto hasta llegar a Canaán. Se trata de una leyenda fundacional para explicar su origen, como las que crearon muchos otros pueblos, los griegos, los romanos, los mexicas y los mayas. Los pueblos de habla semita, entre ellos los hebreos, se asentaron entre Egipto y Siria. Eran pequeñas poblaciones diversas de origen árabe bajo dominio del Imperio Romano que los expulsó definitivamente en el año 135 como castigo por las sucesivas rebeliones. En el siglo XIX, en las postrimerías de la Ilustración, se avivó la idea en el mundo de los estados-nación, porque los países como los conocemos actualmente no existían en ese momento. Eran reinos divididos por herencias, feudos o privilegios concedidos por la nobleza. En aquella época se impulsó la unificación de los territorios, de lo que hoy conocemos como Italia, Alemania, España, Países Bajos, y entre ellos también se encuentran los judíos. Más allá de la religión, perseveran en la idea que son herederos de Israel, o sea, de Jacob, y que por consecuencia deben tener también un Estado-nación. Entre ellos destaca Teodoro Herzl, nacido en Austria-Hungría. Este movimiento tomó el nombre de sionismo en relación con Sion, nombre antiguo de Jerusalén. La idea es un tanto absurda porque está cargada de fanatismo y racismo. De racismo porque supone que hay una línea de extirpe pura desde el bíblico Abraham, que quizá nunca existió. De fanatismo porque está implícita en la religión que se practica. Así, una persona de padres judíos que ya no practica el judaísmo como religión no estaría de acuerdo con la idea de que son descendientes de Israel. Por ejemplo, Marx, hijo de judíos, rechazó la religión y rechazaba esa idea por completo. No obstante, la idea ganó terreno porque los judíos que vivían en Europa tenían ciertas prácticas que los hacían diferentes, vestimenta, alimentación, tradiciones, pero que estaban relacionadas con la religión y no por su origen racial. Ya habían pasado más de 1700 años de haber sido expulsados de Palestina. Estos grupos claramente identificados se les empezó a llamar semitas en remembranza a la lengua madre de los hebreos y en algunos casos de forma despectiva. Al mismo tiempo, el antisemitismo también tomó mayor fuerza y en el pecado llevaron la penitencia. Se le empezó a rechazar por su supuesta raza y no por la religión. En Europa se diferenciaron claramente la raza descendiente de los semitas de la de los arios, que eran los supuestos verdaderos europeos. El sionismo ganó simpatías y generó presiones en Gran Bretaña para que en 1917 se aceptara la Declaración de Balfour. Con ella se empezaban a abrir las puertas a los judíos para que colonizaran la tierra de Palestina. En ese contexto, Hitler llega al poder en Alemania y en su análisis Mi lucha responsabiliza a los judíos por la debacle económica. Algunos judíos, dueños de comercios o industrias, fueron expropiados y luego masacrados. El Holocausto fue la mayor persecución contra los judíos por su raza y no por su religión, porque incluso algunos judíos que se convirtieron al cristianismo también fueron masacrados. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron otorgarle un territorio a la comunidad judía. Hubo varias propuestas: Argentina, Alaska, Uganda, Madagascar, pero el ala radical sionista presionó porque fuera Palestina. No importara que ahí ya había una población y un asentamiento milenario. En 1948 se fundó el Estado de Israel con la anuencia de Estados Unidos, que instaló bases militares y los ha dotado de armas. En esa región vivían en paz árabes entre cristianos, judíos y musulmanes hasta que llegaron los sionistas. Entonces el conflicto no es religioso, es un conflicto político y económico por la invasión de la tierra. Desde entonces los grupos sionistas, que no es el pueblo judío, han expulsado sistemáticamente a los palestinos a través del terrorismo y la violación flagrante de sus derechos humanos. Israel masacra todos los días niños y mujeres, obligando incluso al palestino a destruir su propia vivienda. En 1987 surge el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, como organización armada con el objetivo de liberar a Palestina.
es una organización de carácter religioso y no necesariamente representa los intereses de los palestinos no religiosos. Pero Israel tiene el armamento de Estados Unidos y ha desarrollado tecnología propia. Presumía tener el sistema de inteligencia más sólido del mundo. ¿Fue tomado por sorpresa el 7 de octubre? Algunos maliciosos dicen que no. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, enfrentaba un juicio político por corrupción y muy posiblemente una destitución. Los ataques del sábado le cayeron como anillo al dedo. De inmediato declaró el estado de guerra, lo que le permite suspender el juicio y seguir en el poder. ¿Sería una persona capaz de permitir una masacre con tal de conservar el poder? Al mismo tiempo, Israel prepara una incursión al último reducto palestino, la Franja de Gaza. Su plan es expulsar o asesinar definitivamente a los palestinos, y esto le va a ganar simpatías con su pueblo a Netanyahu. La comunidad internacional no condenará el genocidio porque han difundido noticias falsas sobre la barbarie de Hamas, a quien llaman terrorista. Por ejemplo, la decapitación de 40 bebés, de la que no se presentó ninguna prueba. Por su parte, Hamas está llamando a una yihad islámica, el movimiento religioso musulmán, para tener como blancos todos los enemigos de Alá. No estamos a favor de Hamas, estamos a favor de Palestina. No estamos en contra de los judíos, estamos en contra de los sionistas. Estamos a favor de los pueblos, de las clases trabajadoras, palestinas y judías que conviven en paz y que hoy padecen a gobiernos corruptos e inhumanos. Y si quieres tener la columna por escrito, no te olvides dar clic en el link de Imagen Económica en Imagen Poblana y suscribirte a Bandanomics para que estés al tanto de todos los videos que estamos subiendo. Hasta la próxima.